Hola, buenos días. Antes de comenzar, les recordamos que la declaración de la protección de datos para la grabación de este Tech Day estará disponible al finalizar este seminario, recordándoles que al permanecer en la sesión aceptan implícitamente estos lineamientos. Además, pueden consultar nuestro aviso de privacidad en www.vinsa.com/aviso de privacidad. Y pues buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida agradeciendo su asistencia a este Tech Day. Estamos muy emocionados de este proyecto que forma parte de nuestra propuesta de valor de Vinsa. Y me da mucho gusto presentarles a nuestro expositor, Eduardo Valdivia, Captain Sales en Vertical Energy, con enfoque especializado en línea de productos dieléctricos para México. Eduardo es técnico en análisis fisoquímicos de los alimentos e ingeniero químico. Cuenta con la especialidad de Ingeniería Ambiental y tiene 10 años de experiencia como especialista en el ramo de seguridad industrial y es colaborador de Ansel desde 2017. Con toda su expertise, nos ayudará a conocer todas las aplicaciones y beneficios de los guantes dieléctricos. Sin más por mi parte, Eduardo, bienvenido, te cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Argelia. Bueno, primero que nada, corroborar, no sé, ahí la prueba de audio estamos bien, ¿verdad? Suena todo muy bien. Sí, suena todo muy bien. Ya estamos Perfecto. listos. Bueno, pues vamos a comenzar. Como bien comentabas, en este tema vamos a ver el tema de lo que son guantes dieléctricos y riesgos eléctricos para tener unos lineamientos para un trabajo seguro, ¿no? Vamos a ver algunos temas muy importantes. Primero que nada, es la presentación de quién es Ansel. Ansel somos una compañía que está enfocada en la seguridad. Tenemos poco más de 125 años. Ha llevado soluciones de equipo de protección personal muy avanzadas a personas dentro de las áreas de trabajo, tanto en el hogar, industria, manteniendo a cualquier persona a salvo de un peligro. Nuestra misión como tal es proporcionar soluciones innovadoras y efectivas, el bienestar y la tranquilidad, sin importar quién o dónde se encuentre. En cada día, más de 14,000 personas en 58 países diseñan, fabrican y comercializan productos. Esto es, ANSES no solamente es una empresa que se dedica a la conversión de equipos, sino somos fabricantes como tal y desarrollamos tecnologías de primer nivel. Somos el líder mundial en barreras de protección. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Primero, aunque nada, vamos a ver cuál es el contenido de este webinar. El día de hoy estaremos viendo algunas definiciones base para poder tener un arranque preciso y que ustedes puedan entender de dónde viene toda la nomenclatura y todo el tema de lo que tiene que ver con un guante dieléctrico. Y asimismo también dentro de estas definiciones base vamos a arrancar con lo que viene siendo algunos riesgos con electricidad, saber diferenciarlos, cuándo se utiliza un equipo de protección y cuándo otro. De esto pasaremos a saber qué son los guantes RIGS como tal, porque los hemos visto así como RIGS de manera general, que en realidad pues, son los guantes dieléctricos. Vamos a ver por qué es que se denominan también RIGS. Veremos algunos accesorios y complementos de estos mismos equipos, cuáles son las normativas para los guantes, es decir, para su fabricación y conocer de dónde viene la clasificación y cómo es que son fabricados o a qué se debe que sea fabricados de esa manera. También veremos cuáles son los cuidados que tenemos que tener con los guantes, cuál sería nuestra oferta técnica en este momento y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues comenzamos con las definiciones base. Primero que nada, tenemos que entender o saber diferenciar qué es una norma, qué es una certificación y qué es una acreditación, ya que allá afuera podremos encontrar algunos equipos, vamos a llamar en este caso equipos a los guantes o los sistemas de protección. Encontramos algunos equipos que vienen normalizados, certificados. Podemos encontrar que algunos de ellos dicen cumple con, otros que dicen acorde a, y entonces esta parte tenemos que poder definirla exactamente bien para poder entender cuándo es que tenemos un guante que realmente cubre o cumple con las características o que realmente está certificado. Entonces, pues primero que nada tenemos que definir qué es una norma, qué es una certificación y qué es una acreditación. Y pues bueno, ¿qué son las normas? Las normas como tal son acuerdos documentados que contienen las especificaciones técnicas, es decir, la receta y el paso a paso de cómo debe ser fabricado, cómo debe ser realizado un procedimiento. No nada más va enfocado con productos, también va enfocado con servicios, con procedimientos, como bien lo menciono. Estos vienen dirigidos a través de una directriz que vienen definidas por algunos parlamentos, como puede ser ISO, como puede ser la parte europea, como puede ser ACTM, como puede ser la parte de ANSI, CEA, CSA para la parte canadiense, e incluso podremos encontrar también algunas, por ejemplo,
referencias como pueden ser aquí a nivel nacional, puede ser Pemex, puede ser CFE, en Estados Unidos puede ser, por ejemplo, referencias con NFPA. Vamos a encontrar que estos conjuntos como tal o normas o estándares es propiamente el definir cómo es que se va a fabricar o qué características o especificaciones debe tener o qué procedimiento paso a paso se debe de seguir. Hay normas de producto, son especificaciones y criterios aplicables a las características de los productos, como bien menciono, y tendremos normas de elaboración, que como bien decía, esto es cómo deben ser elaborados. Es decir, son dos partes. Una parte va a haber, por así decirlo, la parte de la calidad de las materias primas y la otra parte va a ser la calidad de cómo se debe de hacer y bajo qué riguroso estándar de chequeo de calidad se debe de hacer. Esto para el tema de productos, como bien mencioné. Eh, ¿Qué es en este caso una certificación? Pues bueno, la certificación como tal o la parte en este caso ISO lo define de esta manera. Es un procedimiento mediante el cual un tercero, es decir, en este caso nosotros como fabricantes no podemos ser juez y parte. Yo no puedo fabricar un producto y decir, ah, mira, lo voy a certificar de esta manera o mi producto yo lo certifico. Existen excepciones, ahorita vamos a ver cuáles son, viene más adelante la definición, pero vamos a ver que a partir de ciertas categorías yo no puedo agarrar y tomar un producto y decir, ah, bueno, este es mi producto, yo lo produje y yo mismo lo certifico, ¿no? No, en este caso voy a tener que contar con el apoyo de un tercero, el cual le va a dar seguimiento a estos procedimientos y a estas especificaciones de las cuales hablamos anteriormente y va a corroborar que el producto realmente cumpla con esas características. Los certificados, como menciono, son por terceros. El proveedor va a cumplir con ciertas normas y una vez que él vea que todo lo que nosotros presentamos es convincente y va acorde a lo que las especificaciones y la parte del procedimiento dicen, pues nos dará el certificado, ¿no? Los programas de certificación son sistemas de reglas, procedimientos y gestión que incluyen las normas, ¿no? Todo va de la mano, como pueden ver. Estos van a ser evaluados y acreditados por organismos autorizados. Este organismo autorizado puede ser un ente gubernamental o puede ser, digamos, en este caso, un ente vamos, de industria privada o iniciativa privada, pero que se dedica como tal a entregar estos certificados. Perdón. Y en esa parte es donde entra la parte de acreditación. En este caso, el organismo que certifica a un producto o a una empresa es un organismo acreditado, que es quien otorgará los certificados al producto o a la empresa en sus instalaciones para que así el fabricante pueda ostentar y marcar sus productos con una certificación. ¿Sí? ¿Cuáles son las regulaciones bajo las que ANSEL se rige? Pues básicamente las directrices y regulaciones que manejamos son las directrices que nos marca la Unión Europea. Vamos a encontrar que es una marca CE con una tipografía en específico. Ustedes pueden observarlo, por ejemplo, en este guante. Aquí van a ver que el CE viene con una tipografía, una distancia, un tamaño. Existen algunas otras eh, marcas o productos que luego marcan CE, pero hasta ahí se quedan. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? También tenemos una parte del reglamento de aduanas de Rusia marcado como EAC, los estándares en los cuales nos apoyamos para poder cumplir ante estas dos directrices que son, digamos, las principales o las más fuertes con las cuales nosotros trabajamos, son estándares EN, estándares ISO y ASTM, que en esta parte estos estándares vendrían siendo como lo que conocemos como normas o la especificación, ¿no? Los estándares para lo que es el guante europeo los vamos a encontrar con este tipo de pictogramas. Ahorita vamos a ver cuáles son específicos para lo que son guantes dieléctricos. Más adelante vamos a ver cómo viene el nuevo marcado, el nuevo requerimiento. Eh, Como tal, son requisitos esenciales. Vamos a encontrar que la norma primordial es la N420. La vamos a encontrar marcada con la forma que vemos ahí de este librito con la I de información. Y después vamos a encontrar los logos subsecuentes, que son los mismos estándares que se incluyen dentro de esta norma en general, que es la N420. Esto proporciona el supuesto cumplimiento con la directiva del EPP. Esto es completamente voluntario, pero es considerado como vanguardista. Hay algunos países en los cuales sí tenemos algunas referencias como tal, en las cuales si el producto no cumple con esas características, pues no puede ser otorgado, en este caso a los trabajadores. No en todos los países hay así. Los países, obviamente, que más avance tienen en esta parte, pues es a los de la Unión Europea, ¿no? Donde toda esta parte de la reglamentación está presente. Y pues, como ustedes ven, se requieren revisiones constantes. Esto no es, yo me certifiqué el día de hoy, yo certifiqué mi producto el día de hoy, y pues ya, no vuelvo a saber de esto, ¿no? No, se trata de contar con una revisión constante, continua, la cual va a estar, digamos, remarcando o
haciendo ver de manera constante que el producto sigue contando con esa certificación, es decir, que está dentro de la normatividad o la especificación. Cuando los estándares ISO CTM no constituyen una base no constituyen una base para la legislación de los guantes, como bien les decía, son solamente especificaciones. Las legislaciones o las bases las hacen otras que están más arriba, ¿no? Voluntarios, es posible que haya revisiones, como yo mencionaba, y cuando se carezca un estándar EN para un peligro en particular, se pueden utilizar algunos estándares como ISO o ACTM, esto con respecto a la parte del cumplimiento de la Unión Europea. Esto nos ayudará a proporcionar un soporte a la directriz europea y, por dar un ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo que es la protección contra el arco eléctrico, donde no hay un estándar, una especificación por parte de la Unión Europea, y entonces lo que suele utilizarse es otro estándar, por ejemplo, que puede ser CTM o ISO, ¿no? Continuamos. Y bueno, aquí viene lo que les comentaba anteriormente. Vamos a encontrar que los guantes, en este caso, o los equipos de protección personal que cumplen ante la Comunidad Europea, van a tener este marcado CE. Cuando tenemos un riesgo mínimo, es decir, cuando se necesita un guante que es un diseño simple, lo vamos a conocer como categoría 1. En este caso es una autocertificación. Aquí sí yo puedo ser juez y parte de mi producto, pero ¿por qué? Porque de alguna manera la aplicación o el uso que le voy a destinar yo al EPP, en este caso hablando de los guantes, pues no contamos con ningún riesgo en específico que pueda dañarnos. O sea, es básicamente como para evitar, por ejemplo, contacto con un agua, con un líquido diluido, donde en este caso el producto no tiene, digamos, una característica más allá que no sea, por ejemplo, algo de humedad o hacer una inspección, por ejemplo, en una carrocería. Cuando chequeamos que, por ejemplo, en este caso el producto terminado o nuestro producto terminado tenga alguna falla, alguna característica, un reborde, lo que tengamos que hacer, es en esa parte en la cual, por ejemplo, pues necesitamos un guante, va a venir marcado como CE, pero no va a contar con una certificación en específico, ¿no? Podrá contar con otras características como libre de MF, libre de siliconas, alguna otra cosa así, pero con lo que respecta a la parte de protección personal, digamos que no es un diseño tan avanzado en el cual requiramos algún nivel de protección, ¿no? Después tenemos los que son de riesgo intermedio. En este caso ya tenemos algo más específico en riesgos. Vamos a ver cuáles son, donde se definen como categoría 2. Y en este caso ya sí una certificación del tipo S. Y recordemos que en este caso no podemos ser juez y parte. Tendríamos que estar contando con la certificación de un tercero para poder marcar el guante. Y pues tenemos ya donde tenemos riesgos mortales o irreversibles, ya es un diseño complejo, ya hablamos de guantes categoría tipo 3, donde tendremos que tener una certificación para el producto, es decir, para lo que viene siendo el marcaje C para el producto, y tendremos que tener una certificación del sistema de calidad, es decir, cómo se sigue haciendo. Y en este caso vamos a encontrar que el marcado viene como CE y además viene con unos números adicionales. ¿Qué significa cada uno de estos? O cuando hablamos de un riesgo mínimo, intermedio, mortal o irreversible. Bueno, para los de categoría 1, cuando tenemos un riesgo mínimo, el diseño simple, como bien decíamos, son riesgos de nivel bajo, por ejemplo, guantes de limpieza, donde la limpieza no vamos a utilizar un producto químico. No confundamos los guantes que son para productos químicos con guantes de limpieza, porque no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de guantes de limpieza, podríamos hablar, por ejemplo, de aplicación de algunos productos de limpieza a base orgánica, diluciones en agua, donde no tenemos el riesgo químico presente. En este caso, los fabricantes pueden evaluar y certificar por sí mismos. Es lo que les decía, aquí somos juez y parte, ¿no? Los de categoría 2, riesgo intermedio, ya hablamos de que los guantes son guantes para protección que sirven para protegernos contra cortes, pinchazos y resistentes a la abrasión. Un organismo notificado o acreditado debe evaluarlos y certificarlos. El nombre y el domicilio del organismo acreditado o notificado debe aparecer en las instrucciones de uso. Es decir, voy a marcarlo como CE, tengo que contar con la certificación de un tercero y en mis instrucciones de uso, yo como fabricante, debo de agregar la información de quién es el organismo acreditado que me está certificando mi producto para que el usuario final conozca quién está acreditando ese producto. ¿Ok? Categoría 3, riesgos mortales irreversibles. Ya son niveles más elevados de riesgo. Ya tenemos guantes para productos químicos. Un organismo notificado debe evaluarlos. Aquí no solamente entran los productos químicos, creo que en el slide más adelante vemos también lo que menciona, por ejemplo, riesgos contra ionización, riesgos eléctricos, que es el tema que hoy nos atañe. También podemos ver, por ejemplo, riesgos de temperatura muy alta o muy baja. En este caso, este tipo de productos
el organismo acreditado debe evaluarlos y certificarlos. El sistema de aseguramiento de la calidad de este producto debe estar siendo chequeado constantemente por un organismo acreditado notificado. La parte del chequeo de la certificación de producto puede ser una, la parte del chequeo de la certificación del aseguramiento de calidad la puede hacer otro organismo acreditado. En el caso de Ansell, la mayoría de nuestros productos vienen identificados, como les decía, con un CE y vamos a encontrar un 0493 o podremos encontrar también un 0086. Eh, los productos con los que yo cuento hoy en día o el guante dieléctrico que voy a presentarles viene por 0493 y este es el Centexbel, por si quieren por ahí buscarlo o googlearlo, ¿no? Bueno, pasaremos en este caso ya a los riesgos con electricidad. Para poder entender cuál es el nivel de protección que este tipo de productos nos van a ofrecer, primero tendremos que discernir cuándo sí lo necesitamos y cuándo no lo necesitamos y cuáles son los riesgos en específicos. Básicamente se reconocen tres formas de riesgos eléctricos. No voy a generalizar, digo totalmente, pero son como los tres más importantes en la industria como tal. Vamos a encontrar lo que es el riesgo que conocemos como ESD o descarga electrostática. La descarga electrostática básicamente es un fenómeno donde un cuerpo suele cargarse de energía, esto ya sea de energía de un potencial eléctrico, ya sea por fricción, por moverse, porque el cuerpo de una manera tal vez se encuentra aislado, el sistema, por ejemplo, de aislamiento que tenemos no permite que nosotros hagamos la descarga hacia la tierra o o de alguna manera no conduce, o puede ser que, por ejemplo, no sea suficientemente aislado como para que no nos carguemos, ¿no? O que el sistema como tal, después de cargarnos, en nuestras manos no contamos con algo lo suficientemente aislado como para no generar la descarga en el cuerpo o en el producto que vamos a tocar. Este riesgo característicamente lo vamos a ver en la industria de lo que viene siendo la parte de sistemas de cableado, electromecánica, electrónica, pequeños circuitos, ¿no? Donde el riesgo principal es hacia nuestro producto. Entonces, aquí hablamos de una protección de producto, no una protección tanto al usuario. Sí, cuando hacemos esta descarga de electrostática, sí llegamos a sentir un poco de dolor, pero no es una descarga electrostática que podemos decir nos va a generar una lesión irreversible, ¿no? En este caso, el tipo de guantes que vamos a utilizar no es algo como esto. Aquí lo que vamos a tener que utilizar va a ser algún tipo de guante que nos evite generar esta descarga electrostática, donde tenemos tres escenarios generales y distintos tipos de protección, donde tenemos los sistemas disipativos y los sistemas conductivos. Ese es otro tema que tenemos otra persona especializada para eso y posteriormente podrá explicarlo de mejor manera, ¿no? El siguiente riesgo son lo que conocemos como arc flash, arco eléctrico o arco voltaico. Básicamente esto también es una descarga eléctrica, o sea, los tres fenómenos que vamos a ver son descargas eléctricas, pero lo que los hace diferentes es el medio o la forma en la que se da. En este caso, es una descarga eléctrica entre dos electrodos que están sometidos a una diferencia de potencial y que estos se encuentran dentro del seno de una atmósfera gaseosa, es decir, alrededor de ellos hay una corriente de gas o más bien un gas almacenado, un aire con ciertas características que va a permitir de alguna manera el generar una combustión. Básicamente me gusta identificar el arco eléctrico como una conflagración o lo que a veces conocemos como una llamarada repentina para traducirlo a español. Lo que vamos a ver en este fenómeno es luz ultravioleta brillante, es un calor muy intenso. El arco eléctrico de manera general es generado por un cortocircuito. Vamos a decir que hay dos principales cuestiones por las cuales se va a generar este cortocircuito. Uno de ellos es por falta de mantenimiento en los equipos, es decir, que los aislamientos propios del equipo permiten que en este caso pues, los dos electrodos hagan contacto, haciendo así un cortocircuito, y lo que sucede es que el material envolvente que ya no está en buenas condiciones o los mismos materiales del equipo o la maquinaria que estamos interviniendo funciona como combustible y esto es lo que genera ese arc flash o esa conflagración, ¿no? El riesgo principal viene dado del calor que se genera, la quemadura que puede llegar a generar y obviamente pues vamos a tener la parte también de la descarga eléctrica porque siempre va a haber algo de energía residual, ¿no? O en este caso la energía pura a través del gas ionizado que se encuentra alrededor, vamos a ver que puede generar, digamos, como un rayito que sale hacia el aire, ¿no? Y va a buscar algún lugar donde hacer contacto para poder aterrizar.
Como les decía, estos cortocircuitos, uno puede ser por la maquinaria en malas condiciones y otro puede ser un error humano cuando tenemos una intervención, donde lo que hacemos es que a través de un sistema conductivo o un equipo, una herramienta o algo, o nosotros mismos, vamos a cerrar ese circuito generando el cortocircuito así y generando ese arqueo, ese arc flash, ¿no? Eh, Vamos a ver el tercer caso, que es lo que tenemos que ver el día de hoy. Es conocido en inglés como shock electric, choque eléctrico, descarga eléctrica. Lo descarga eléctrica lo tacho porque básicamente los otros dos fenómenos también son descargas eléctricas, pero la manera como más coloquial o común de conocerlo en habla hispana es como electrocución. Eh, la Unión Europea lo define al choque eléctrico y la electrocución como el efecto fisiológico que resulta del paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. NFPA lo pone como una posible fuente de heridas o daños a la salud asociados con el paso de corriente a través del cuerpo a causa del contacto o aproximación de conductores a partes del circuito eléctrico energizado. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, yo estoy tocando un sistema energizado y mi cuerpo está funcionando como un puente para esa energía que busque tierra o que busque algún otro método de salida. Entonces la energía va a pasar a través de mí. Si ustedes ven en la parte de arc flash, propiamente el riesgo es la conflagración. Nosotros lo podemos generar, pero si nosotros contamos con un equipo, en este caso aislante, el arc flash no se va a generar porque el cortocircuito no va a suceder si yo cuento con el equipo aislante como tal, ¿no? O si cuento con la herramienta, en este caso aislada adecuada, ese arc flash no va a suceder. En este caso tiene que ver directamente cuando yo hago contacto con una parte de mi piel que no está aislada y la corriente pasa a través de mi cuerpo. ¿Qué nos dice NFPA en específico? NFPA nos habla en su apartado, en este caso, bueno, en la NFPA 70E, es en el apartado 130.2. Habla sobre las condiciones de trabajo eléctricamente seguras. Dice que los conductores o las partes de los circuitos que están energizados, que funcionan a tensiones iguales o mayores a 50 volts o voltios, deben ponerse en una condición de trabajo eléctricamente segura antes de que el empleado comience el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo tengo un equipo que funciona con 50 volts o más, yo tendría que estar utilizando un sistema como este. ¿Sí? Así lo marca NFPA 70E. ¿Por qué 50 volts? Muchos de ustedes me van a decir, oye, esto es muy poco. He jugado a los toques en las ferias o me he dado descargas en mi casa con 120 o 220 y pues no me ha pasado nada, ¿no? Bueno, estos 50 volts vienen definidos de la fórmula de ley de Ohms, donde un valor que se le otorga de manera así puntual son 1000 ohms como el estándar industrial para la resistencia del cuerpo humano. Es decir, la resistencia del paso a la corriente eléctrica de nuestra piel va a ser 1000 ohms, no más, así se define. Entonces, haciendo uso de esta fórmula, nos colocamos los 50 volts, los 1000 ohms y vamos a ver que tenemos un resultado de 0.05 miliamperios, perdón, amperios, lo que serían 50 miliamperios. Y para el caso 120 miliamperios. Y los 50 volts los define NFPA porque ustedes pueden observar que, por ejemplo, de 0.5 a 3 miliamperios hay un cosquilleo, son los toquecitos leves. De 3 a 10 miliamperios vamos a encontrar contracciones musculares y un poco de dolor en estos músculos. Después vamos a ver que 10 a 40 miliamperios la contracción muscular es tanta que nosotros no vamos a poder ya liberarnos de lo que estemos presionando o de la línea energizada. Y de 50 a 75 la misma contracción muscular de las fibras del cuerpo hacen que empiece a presentarse una parálisis respiratoria. Esto es decir, los pulmones, cuando yo estoy respirando o si quisiera respirar, ya no se van a inflar y comprimir de la manera adecuada, van a quedar tensos y esto va a impedir que yo empiece a ingresar aire a mi sistema, ¿no? Oxígeno en este caso a los alveolos. Después tenemos de 10 a 200 miliamperios una fibrilación ventricular, el ventrículo, o sea, una de la parte del corazón. Recordemos que está formado básicamente de 4 cavidades. La parte ventricular es la que se va a ver afectada y pues ustedes pueden observar que de 200 a 500 miliamperios ya podemos tener un fallo cardíaco. 1500 miliamperios o más, ya hablamos de que en este caso los tejidos comienzan a quemarse. Y de aquí que se definen los 50 volts. ¿Qué son los guantes RIGS? Bueno, primero que nada, RIGS básicamente son siglas en inglés y un qué en específico sería esto. A mí no me gusta definir nada más como un qué y nada más qué son y dar el nombre, sino me gusta poner estas 4 cuestiones que ahorita vamos a ver que son muy sencillas de entender, ¿no?
¿El qué es? Bueno, los guantes aislantes eléctricos son conocidos como RIGS porque vienen de las siglas en inglés que es Rubber Insulating Gloves, es decir, guantes insulados de caucho, tal cual, ¿no? ¿Cuándo? Los guantes eléctricos están diseñados para proteger al usuario de la descarga o el shock eléctrico cuando se trabaja con circuitos eléctricos energizados. Cuando hablamos de circuitos eléctricos energizados, no solamente es cuando yo tengo, digamos, en este caso, la cuchilla arriba o la pastilla arriba o el circuito abierto. Tenemos que entender, y la NOM 029 así lo marca, tendremos que entender que tiene que desconectarse y además de eso hacer una libranza de energía, es decir, aterrizar la línea para que la energía residual se vaya. Si yo no hago este procedimiento de manera completa, yo debo de considerar que el circuito todavía está energizado y tendré que utilizar un guante RIGS. ¿Por qué? Son herramientas que sirven para salvar vidas. Ustedes ya vieron cuáles son los síntomas y las consecuencias de la corriente a través del cuerpo en cuestión de miliamperios. Estos necesitan ser utilizados y cuidados de modo que ofrezcan al usuario un nivel requerido de protección. Es decir, no nada más se trata de porque me salvan la vida y ya los tengo y qué bonito, no, tengo que tenerlos en un almacenamiento adecuado, estar haciendo los chequeos adecuados como lo marca la normativa, para que mi producto, en este caso mi equipo de protección, se encuentre en las mejores condiciones. Donde los guantes eléctricos aislantes son una pieza esencial y es para los trabajadores que laboran con o cerca de líneas y equipos energizados. Así tal cual. Entonces es que lo que son los guantes, el cuándo los voy, cuando los estoy utilizando o como tal, en qué condición o cuándo es, el por qué y el dónde, ¿no? Pues específicamente, aunque sea redundante con el punto 2, vamos a ver que un cuándo es cuando yo tengo que intervenir una línea y el otro el dónde, bueno, la línea donde está energizada, donde está el equipo, ¿no? Esto es lo mismo, básicamente aquí es presentarles los tipos de riesgos que llegamos a tener. Ustedes pueden observar, bueno, en el lado izquierdo podremos tener tal vez una corriente muy alta, un voltaje muy elevado, una tensión muy elevada, y en la parte derecha podemos decir, oye, pues tal vez la tensión no es tan alta, ¿no? Puede ser un 110, un 220. Ya vimos que el 110, el 220, a fin de cuentas, representa un riesgo, ¿no? ¿Dónde son más utilizados? Podemos ver que en todo lo que es el tema de generación eléctrica, chequeo de baterías, en la parte de intervención de líneas de 110, 220, casa habitación. Por lo regular en la industria vamos a ver que se maneja 110, 220, 440. Podremos encontrar algunos motores, por ejemplo, en industria más grande, motores ya más grandes que trabajan incluso a 8000 volts. Y la otra parte muy puntual viene a ser, por ejemplo, ese procedimiento que conocemos como bajada de cuchillas, ¿no? Cuando el proveedor de energía eléctrica de mi empresa hace la llegada de la energía y donde yo, por ejemplo, tengo que tomar esas 13,300 y pasarlo por un transformador para que así me entregue, por ejemplo, ya el voltaje diferenciado, ¿no? Donde me va a entregar un 110, un 220, un 440 o incluso transformadores que luego se utilizan para generar 880. Entonces, es en general cualquier parte donde yo tenga una línea energizada, ya sea desde producción, consumo o la parte de un mantenimiento, incluso una batería, como podemos observar, hoy en día, por ejemplo, en la parte de la industria automotriz, tendremos baterías de 400 volts, 650 volts para carros pequeños y podremos encontrar para el tipo de autobuses o ensamble de autobuses baterías de hasta 1100, 1200 volts, ¿no? Tendríamos que analizar en este caso si se trata de corriente alterna o corriente directa, que son situaciones pues un poco complejas o diferentes, ¿no? Donde cada guante viene con un límite de voltaje a trabajar y cuando digo cada guante es porque esto viene clasificado y ahorita vamos a ver a qué me refiero. La normativa. La normativa de fabricación de los guantes básicamente la vamos a dividir en dos, lo que es la parte, en este caso, internacional o europea y lo que es la parte americana. En la parte internacional europea tenemos lo que son los guantes insulados, guantes sencillos, no incluyen nada más, tienen que venir en este caso con un sistema compuesto donde podremos tener ya, por ejemplo, un sistema que va a proteger un guante protector, ¿no? Que va a proteger al guante dieléctrico. Y tendremos también guantes compuestos, que en este caso, en este tipo de productos, la protección mecánica ya viene integrada entre un producto. Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿no? Aquí habla de que los guantes que no son compuestos normalmente tendrán que venir en conjunto de esta manera y los guantes compuestos no necesitan de esto. En el caso de Ansel, nuestra oferta es solamente de guantes que no son compuestos o guantes sencillos, donde tendremos que utilizar un sistema adicional para proteger al guante. Las diferencias, las características de nuestros guantes, obviamente van a ser más flexibles. En este caso, por ejemplo,
Yo aquí les puedo estar mostrando un guante de clase 2, ya no sirve para 17,000 volts, y el guante como tal no me representa un problema cerrar o hacer incluso un pinceo con mis dedos, ¿no? Con cada uno de ellos, ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, son más flexibles. ¿Por qué? Porque el espesor que se requiere, como no trae la protección mecánica integrada, pues no hay necesidad de él, ¿no? Esto tenemos que ponerlo en conjunto con el otro guante, y aunque así, este es un clase 2 y de que de hecho no es de mi talla, ustedes pueden observar que para mí hacer el pinceo incluso con el guante que protege al guante aislante, no tengo ningún inconveniente. Cuentan con un sistema de ajuste ergonómico acorde a la forma natural de la mano o el brazo. Más adelante vamos a ver a qué se debe. El sistema de protección mecánica se incorpora a través de otro guante, como bien menciono. La protección de arco eléctrico viene dada por el guante protector, además de que también el guante dieléctrico como tal debe de contar con cierto nivel de resistencia al arco eléctrico. Y de hecho nuestros guantes son testeados para ese tipo de situaciones también. Y se puede eliminar el guante protector en caso de daño o contaminación. Es decir, si el guante se contamina de alguna grasa, algún aceite como tal que pueda estar dañando, pues yo puedo retirarlo y listo, ¿no? Le doy una limpieza, un mantenimiento a esto y ya no tendré mayor problema. Recordemos que estos guantes como tal están fabricados de látex, así lo marca la normativa. Y recordemos que el látex, por tema de aceites o grasas, se ve degradado. Eh, las características de los guantes compuestos, yo no cuento con un par de esos, es la realidad, porque pues, no los fabricamos, pero si ustedes los ven, llegan a tener incluso espesores de hasta casi 1 centímetro. ¿Por qué? Porque obviamente ya debemos de incorporar la parte de protección a la abrasión, a los pinchazos y toda la parte mecánica que puede dañarme un guante, en este caso aislante. Entonces, su espesor es demasiado, son muy incómodos, la mano queda básicamente rígida, como si se tratara de un moped, la mano queda así, el movimiento es mínimo. El sistema de protección mecánica, como bien les digo, viene incorporado. La protección eléctrica viene dado por el propio guante también. De hecho, pues en estos casos, desde niveles o desde clases muy bajas, cuentan ya con esta parte de protección eléctrico. En el caso de nuestros guantes aislantes, en la mayoría de las ocasiones vamos a ver que es a partir de ciertas clases, no todas las clases o las clases más bajas van a contar con esta parte de arco eléctrico. Y los testeos para chequeo rutina, pues no pueden ser realizados de la misma forma que en el otro guante, ¿no? Estos llaman digamos que un sistema de chequeo distinto, con máquinas distintas, que lo que se hace, por ejemplo, a los otros guantes, pues más sencillos, ¿no? Dentro de la clasificación, vamos a encontrar que los guantes vienen clasificados desde doble cero hasta clase 4. Esto tiene que ver con el nivel de resistencia o el nivel máximo de tensión al que se pueden trabajar. Además, también vamos a encontrar que vienen ciertas características especiales, que es como, vamos a llamarle categorías. En este caso, las categorías vamos a ver que son A, H, Z, R, C y F. Es decir, que los guantes sean resistentes a ácidos, para H, que sean resistentes a los aceites, para Z, que sean resistentes al ozono, y en este caso dicen, bueno, ozono, ¿qué es el ozono? Es una forma del oxígeno que se encuentra en el aire que rodea a un conductor. Es decir, cuando nosotros tenemos el paso de la corriente a través de cualquier sistema energizado y el aire que se encuentra alrededor, lo que va a hacer es que va a ionizar el oxígeno, es decir, el O2 lo va a romper y luego lo que va a hacer es que esas dos que se rompen de O2, de oxígeno, nos junte y haga O3, es decir, va a tomar otra molécula O2, va a adicionar un oxígeno adicional, va a agregar perdón, un oxígeno adicional y va a convertirlo en un ozono. Y este material, el ozono, suele ser característico degradante de materiales plásticos como puede ser el látex natural, ¿no? Categoría R, la combinación de las tres anteriores. Categoría C, es decir, que trabajan a temperaturas extremas muy bajas, es decir, que si el guante yo lo estoy trabajando por temperaturas por debajo de cero hasta llegar a cierto nivel, el guante no se va a cristalizar o no se va a poner rígido o no va a hacer que se desquebraje en su superficie por el tema del daño de la temperatura baja, ¿no? Y la parte F, lo que es leaching current, básicamente es una referencia a que si yo coloco este guante, el guante tenga este ribete y que este ribete, en el caso de un escurrimiento, ya sea un líquido que sea conductor, en lugar de que el líquido venga y pueda formar como, pues ahora sí, un circuito en el cual me pasa algo a mí, el líquido salga proyectado hacia el lado anterior, es decir, que cuente con esta parte del reborde. Y lo que se busca es, pues obviamente se hacen ciertas pruebas para ver que esos líquidos, cuando hace esto, el líquido salga proyectado hacia otro lado. En la parte americana vamos a ver que quien atiende es OSHA. OSHA no trae realmente mucho en su apartado. Me parece que es en el capítulo, no recuerdo si es el capítulo 22, no les voy a mentir, pero viene un apartado en específico. No solamente utiliza, creo que una página, una cuartilla, dos cuartillas,
Y básicamente lo que hace es decir, ¿sabes qué? Para este tipo de situaciones, mejor vete a NFPA 70E. Tal cual así lo marca. Y NFPA 70E hace una referencia directa al estándar ACTM de 120. O sea que en este caso, para lo que es uso, NFPA 70E, OSHA, bueno, OSHA, NFPA 70E, lo que es uso como tal, y fabricación, ACTM de 120. Entonces vienen dos tipos de guantes, tipo 1, no resistentes al ozono, tipo 2, resistentes al ozono, donde se clasifican como tipo 1 este tipo de guantes, los que nosotros fabricamos, donde hablamos de guantes ligeros, y los tipo 2 son los guantes compuestos. Aquí es la única discrepancia, o bueno, no la única, la principal discrepancia que vamos a encontrar entre la pauta europea y la parte americana, ya que la parte europea tiene sus pruebas por separado o tiene otros testeos en los cuales pues sí otorga la categoría de la clasificación de resistente al ozono, ¿no? Igual, ya decíamos que es lo que el queso ozono, y pues bueno, básicamente la normativa nos habla de esto, es la misma clasificación para la europea en cuanto a voltaje, en esa parte son muy similares, muy iguales, y vamos a encontrar, en este caso tenemos que las clasificaciones de guantes van desde doble cero hasta 4. Vamos a ver cuál es el testeo al cual se utilizan. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto es el máximo testeo que se le hace al producto en corriente alterna y cuánto se hace en corriente directa, pero asimismo tenemos cuál es el máximo voltaje de uso de estos guantes. Vamos a ver que para el clase doble cero son 500 volts en alterna y 750 en directa, y para el clase 4, que es el más elevado, vamos a ver que son 36,000 en alterna y 54,000 en directo. ¿Sí? En el caso de los guantes o los sistemas de protección para cuestiones eléctricas, vamos a tener dos clasificaciones o subclasificaciones en el tema comercial más que nada. Van a ser identificados como guantes de baja tensión y guantes de alta tensión, donde los de baja tensión serán el doble cero y el cero, y los de alta tensión del 1 al 4. En temas eléctricos, sé que en alta tensión hablamos hasta de 115,000 realmente. Cuando hablamos de 54,000, 36,000 para gente que se dedica al tema de electricidad, normalmente van a decir, ¿sabes qué? Es que eso es una media tensión nada más. Entonces, en este caso, recordemos que esta clasificación viene dada porque los guantes es hasta lo máximo que van a ofrecer, y es una clasificación distinta a lo que es un panorama, por ejemplo, de trabajo, a lo que es un sistema de protección personal. Normativas, estructura y clasificación. Bueno, ACTM de 120 define cómo se debe fabricar el guante. F696, cuáles son los requerimientos para el uso, o bueno, en este caso, perdón, para el guante de cuero. La F496, cuáles son los requerimientos para el uso ahora sí. Y la F1236, que es una guía de inspección visual para los guantes, es decir, qué tendríamos que revisar en el día a día de nuestros guantes para poderlos utilizar previo a cada ejecución que vayamos a tener en campo, ¿no? Y bueno, pues existe un comité que es el ACTMF 18, que tienen bastantes años trabajando ya, para ver si se pueden incluir nuevos materiales que definan, por ejemplo, que esto sea nada más de látex, ¿no? O los tipos de polímeros que pueden ser aceptados para la fabricación de estos guantes. La normativa de uso y fabricación, como les decía, el esquema se vería de esta manera. En el tema de uso es la N61477, en el tema de fabricación es la N60903 para la parte europea. Para la parte americana, OSHA, de OSHA nos vamos a NFPA 70E, y de NFPA 70E nos vamos a STM 120. Todo lo que tiene que ver con el tema, en este caso, de fabricación, ¿no? ¿Tenemos normativa mexicana? Pues sí, de hecho en México contamos con la NMX S018, hay una versión por ahí la más actualizada, creo que la 2000 precisamente. De hecho el nombre viene en español y en inglés. Su objetivo y campo de aplicación, territorio nacional, cuando se trabaje con líneas energizadas. Esta norma básicamente no es una norma oficial mexicana, sin embargo, la norma oficial mexicana, que es la NOM 029 de STPS, que habla sobre mantenimiento de las estaciones eléctricas para trabajo en condiciones seguras, llama como requisito a la NOM 017, que también es una norma oficial mexicana, y esta a su vez hace mención del cumplimiento de la NMX S018. Es lo que tenemos hasta el momento. De hecho, se encuentra un proyecto de norma ya para generar algo como tipo norma oficial mexicana, pero a la fecha todavía no está disponible en el diario oficial de la Federación. En estos casos, esta norma mexicana se volvió obligatoria, como bien lo mencionó en el lado izquierdo, cuando la entidad público federal solicita que para fines de adquisición, o en este caso para fines de compra o de protección o por cumplimiento de otra norma, lo hace implícito.
Entonces, eso es un poco que tenemos. Realmente no voy a indagar mucho en esto porque la NMX SL18, a pesar de que en sus apéndices dice que hasta el momento no había ninguna norma igual que se le comparara o que fuera similar, ellos utilizaron como bibliografía básicamente la ACTM de 120. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué te debe tener un guante para estar etiquetado para que podamos, por ejemplo, hablar de un cumplimiento ante STM? Bueno, básicamente es esto. Ustedes pueden ver que en los modelos que yo traigo aquí, podemos identificar esta parte de aquí como un color beige, entonces es un doble cero. Deben identificar la talla, deben identificar la clase a la que pertenece, cuáles son los cumplimientos que tiene, obviamente el fabricante, la norma de producto, cuáles son el máximo voltaje para el cual está permitido, al menos en lo que es el marcaje en corriente alterna. Y ustedes pueden ver este otro, que en este caso pues ya vemos, por ejemplo, el rojo sobre el rojo, ¿no? Una etiqueta diferente. Y en este caso ya vemos, por ejemplo, una etiqueta amarilla que pertenece a un clase 2, ¿no? Es con respecto al marcaje en lo que viene siendo norma americana. Norma europea, esto sufrió un cambio, el cambio fue reciente, no tiene mucho que se hizo lo que fue la parte del requisito de este nuevo marcaje. Ustedes pueden observar aquí, exactamente nuestros guantes vienen con ese marcaje como tal. Pueden ver que, por ejemplo, en la parte donde dice el organismo notificado vamos a tener 0086. Estos que yo tengo ya hoy en día son de 0493, es decir, de Centexbel. Vamos a ver que el marcaje europeo nos requiere colocar el estándar bajo el que están certificados, la marca del fabricante también debe venir cuál es la clase, la categoría a la que pertenece, es decir, recordemos, presenta al aceite, al ácido o al ozono, eh, el mes y año y la fecha de fabricación, la talla, el código o lote específico del producto para hacer así un rastreo y poder identificar o cualquier tema de calidad o lo que tenga que ver incluso con temas de retesteo o certificación. Y viene una caja para permitir la entrada de los estatus de revaluación. Es decir, estos guantes como tal se pueden volver a testear eléctricamente como la normativa de fabricación lo marca. ¿Sí? Nuestras soluciones alternativas. Bueno, pues como les decía, nosotros tenemos un producto que es más ergonómico, la mano descansa en forma natural, es decir, vean esta curvatura, no tenemos algo que nos mantiene la mano así recta, la muñeca igual, se mantiene en una posición de ajuste natural, los dedos están alineados en una posición un tanto curvada, y pues nuestro producto cumple y excede los requerimientos de ambas normas, ¿no? Tanto la parte europea como americana. ¿Qué es lo que nos hace especiales? Nuestro proceso de fabricación es hecho en Malasia, es un proceso de inmersión acuosa que es respetuoso con el medio ambiente. ¿Por qué en inmersión acuosa? Bueno, nuestra producción o la producción de nuestros equipos eh, viene dada de esta manera porque digamos que en este caso la fábrica está instalada cerca donde está lo que es, recordemos que son guantes de látex, entonces está instalada cerca donde látex. Esto permite tomar el látex de manera natural, llevarlo a fábrica. No tenemos que adicionar, digamos, básicamente nada extraordinario porque el látex va, vamos a decirlo, fresco, reciente, es más moldeable. Obviamente, y algunas cosas más que se adicionan a la fórmula, ¿no? Pero la materia prima pues, es conservada de esa manera, de manera natural. En otros productos, lo que se suele hacer es que se extrae el látex, se forman como planchas o placas de materia prima, vamos así decirlo, que son como si fuera un tapete o algo así, y estos se mueven hacia las otras regiones del mundo, se tienen que sumergir en solventes dentro de un horno, es decir, con solventes y calor, se vuelve a hacer líquido de látex, porque recordemos que es un proceso de inmersión. El otro también es un proceso de inmersión, no es que nosotros es acuosa, los otros procesos son ya con adición de solventes. Básicamente el molde o la mano tiene que entrar y salir para formar el guante. Y entonces ese proceso, para volverlo a hacer líquido de látex, se tienen que agregar solventes. Entonces, cuando nosotros agregamos un solvente a un producto además de látex, esto quiere decir que puede ser, básicamente podemos decir que sufrir el doble de ataque por aceites. ¿Por qué? Porque pues, al ser un solvente, el aceite lo va a atacar. Y si recordamos que al ser de látex también son atacados por aceites, pues eso básicamente nos da un mal rendimiento con respecto a lo que son grasas o aceites, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es la diferencia de lo que nos diferencia a nosotros como con nuestro producto. Es un proceso de inmersión acuosa que además de eso, al conservar las características naturales del látex, pues me permite a mí tener un guante pues mucho más flexible o mucho más adaptado a la mano, ¿no? Por ejemplo, si es un talla 9, yo soy talla 9 y vean pues de qué manera me queda colocado, ¿no? Me queda de una manera espectacular.
Recordemos que el uso del guante de cuero es sí o sí. Hay algunas excepciones en las cuales se puede evitar, pero la misma norma nos indica que siempre deberá ser acompañado, ¿no? Esta es nuestra propuesta. Ya no tenemos los marcajes anteriores. Eso es como se ve la marca ahora. Vamos a ver qué tenemos sobre los accesorios. Aquí tenemos tipos de protectores de cuero. Entonces, para bajo voltaje o baja tensión, como mencionaba, para clase doble cero y cero, vamos a tener que es un guante más corto. ¿Esto por qué? Porque tenemos que respetar algo que se conoce como distancia flashover, ¿sí? Básicamente se utiliza el guante de la izquierda o con las características de la izquierda, porque al ser guantes de baja tensión, son guantes que no requieren ser tan largos o que no requieren estar protegiendo pues hasta el codo, ¿no? Porque para una intervención de 110, 220 son trabajos finos, entonces el guante es más delgado, más corto, y lo que yo necesito básicamente es esto, ¿sí? Para proteger mi mano. Para alto voltaje, lo que es clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, al tratarse ya de sistemas energizados con mayor amperaje, mayor corriente, corremos el riesgo de que incluso la energía a través de estos sistemas ionizados pueda brincar hacia nosotros. De hecho, la NFPA 70E, la NOM 029, habla de distancias de trabajo seguras cuando se trabaja con este tipo de sistemas. Entonces, cuando yo tengo que intervenir algo directamente con la mano, mi cuerpo deberá estar a cierta distancia del equipo y es por eso que los guantes, entre más a voltaje vayan a proteger, se van haciendo más largos para generar esa distancia de trabajo segura entre lo que es el cuerpo y la parte que no está aislada, ¿no? ¿Por qué corto? ¿Por qué largo? Ahorita vamos a ver a qué se debe. ¿Por qué los accesorios? Bueno, la N61477 nos marca toda la pauta de cómo deben ser utilizados, pero en específico la N60903 es quien habla del acompañamiento de los guantes. Y dice, nota, los guantes aislante normalmente deben usarse junto con guantes protectores de cuero para proporcionar la protección mecánica. Los guantes aislantes compuestos normalmente se usan sin sobreguantes. En este apartado en específico, como tal, la N60903 hace referencia a que el guante como tal no cuenta con la suficiente resistencia mecánica para sufrir lo que es una perforación o en este caso para resistir lo que es un desgaste por abrasión. Recordemos que el látex tiene muchísimo agarre, es decir, su nivel de resistencia al movimiento es demasiado y eso hace que abrasivamente se desgaste más rápido, ¿no? ¿Por qué los accesorios? Pues bueno, básicamente es por eso, por la parte de protección mecánica, para evitar que nuestro guante se dañe o se desgaste y así generar un punto débil en el guante que por ahí pudiera vencer la parte de la resistencia eléctrica y así la persona pudiera sufrir un daño, ¿no? ¿Por qué cortos? ¿Por qué largos? Bueno, vamos a ver que en clases doble cero y cero, lo que tenemos que respetar es una distancia mínima, como dice por ahí, lo que es la distancia flashover, es yo debo de evitar que el guante de cuero pueda presentar un riesgo, es decir, que esta parte aquí, que puede tener cierta resistencia no característica, llegue a vencerse o si se llega a mojar y en este caso el mismo guante de cuero pueda funcionar como un puente para sufrir una descarga eléctrica yo. Es decir, si esto estuviera más abajo, como es con el otro modelo que presentamos, aquí el riesgo que tenemos es que este mismo guante de cuero se llegue a vencer por una condición de humedad o alguna otra cosa en la que esté empapado, llega a vencerse su resistencia eléctrica y este mismo cuero, al hacer este contacto con mi antebrazo, pueda generar una descarga hacia mi persona, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos pide o lo que se requiere. Además de que también pues, recordemos que la energía pura ionizada puede viajar a través del seno, del seno de la atmósfera gaseosa, ¿no? Almacenamiento y transporte, la misma normativa también nos habla de que los guantes deben ser almacenados o guardados de una manera muy en específico. En este caso, lo que se busca es que el guante no tenga contacto o que se encuentre en algo fresco, que no tenga contacto con la luz del sol por el tema del daño de luz ultravioleta, que esté fuera de humedad y cualquier producto químico que pueda dañarlo, ¿no? Entonces, para eso la misma norma nos habla de un sistema de almacenamiento en algodón tiene ciertas características, tiene un gramaje en específico, la misma norma nos indica cuántos hilos por centímetro cuadrado debe tener, o sea, no puede ser cualquier bolsa, tiene que ser con el tipo de algodón necesario como la norma lo indica, ¿no? Eh,
esta bolsa pues, sirve para proteger a los guantes como tal. La misma norma, como les digo, nos dice cómo debemos estarlos guardando o almacenando. Cuenta con hebilla metálica, cuenta con ciertas características para lo que es el almacenamiento y el transporte, ¿no? De hecho, la hebilla metálica pues, está diseñada para que el trabajador pueda tener, digamos, a la mano, colocando en el cinturón o en una parte del cinturón de herramientas para poder tener a la mano los guantes. Este tipo de sistemas van a encontrar en otras marcas, pero en específico lo que tenemos que entender es que debe cumplir con ciertas características en hilos y pues tendremos que buscar que esté certificado ya sea por una norma nacional o por una norma internacional, ¿no? Donde nos da el gramaje en específico de algodón. Continuamos. Cuidado de los guantes. Aquí hago un listado, la presentación va a quedar disponible para ustedes, o al menos se les va a enviar un documento con esta parte. Esto es un extracto directo de lo que viene siendo la normativa europea, cómo debe de ser cuidado, en este caso, bueno, normativa europea y americana es una combinación de ambas, de cómo deben ser cuidados los guantes. Vamos a ver qué generalidades, vamos a ver el tema de almacenamiento antes de la emisión y entre usos. Ahí nos habla de temperaturas entre 10 y 35 grados, temperaturas más allá, tendremos que buscar entonces un almacenamiento distinto. Estos equipos, pues de hecho, se recomienda que el usuario los tenga al alcance de la mano, pero no se recomienda, por ejemplo, que los sistemas estén dentro de la misma subestación, digamos, o no al menos no tan cerca de los equipos para que no sufran el daño del ozono. Si se van a poner cerca de la subestación, pues habría que generar un cubículo por separado donde no se permita que el ozono se quede cerrado en ese sistema y pudiera estar dañando los guantes. Tendría que ser tal vez una gaveta o un gabinete que se encuentre por fuera de la instalación de la subestación, ¿no? El examen antes del uso, vamos a ver que tenemos que revisar de una manera, hacer un chequeo. Ya les decía yo, tenemos la ASTM F1236, es de fuente libre, ustedes pueden descargarla, no se requiere ningún pago, yo la he encontrado ahí en internet, donde lo que se busca es que pues el guante como tal no se vea con perforaciones, no se vea que tiene pinchazos, no se vea que tiene grietas o cortes, floración química, es decir, que se empieza a ver como una mancha que abre característicamente, por ejemplo, como se ven los crecimientos a veces de honguito o de bacterias, ¿no? Pero que sea por un daño químico, como puede ser un ácido, porque recordemos que estos guantes, a pesar de que son resistentes al ácido, pues tienen también ciertas características que debemos de cumplir para la exposición a estos ácidos. De hecho, el porcentaje al que se hacen los testeos son ácidos a un 38, entre un 38 y un 40 y tantos por ciento. Más allá, como tal, el guante no se va a poder utilizar, por lo cual no es recomendado para trabajos con ácidos directos. Este porcentaje de ácido se da por el que es el porcentaje en el que se maneja en concentración de ácidos en las baterías, ¿no? En temperaturas, en temperaturas estándar, podemos tenerlos entre menos 40 y hasta 55 grados centígrados de trabajo. Hablamos también de menos 25 a 55, es decir, recordamos que estos guantes no se van a cristalizar o no se van a dañar. Cuando tenemos la clasificación C, menos 40 grados centígrados, cualquier otro polímero se podría cristalizar, endurecer y desquebrajar, y así dejando de proteger al usuario, ¿no? Y pues las precauciones de uso, pues básicamente es, si llega a tener contacto con algún aceite, alguna sustancia química, ya sea un base, un disolvente alifático o algo, tendremos que generar en este caso alguna limpieza o evitar el contacto evitar el contacto con ellos, y en caso de que así suceda, generar una limpieza. Esta limpieza puede ser con un trapo, básicamente lo que tenemos que hacer es, pues digamos, con agua, con algún material que pueda quitar este excedente, ¿no? Las concentraciones, por ejemplo, uso de solventes se recomiendan al mínimo, que siempre se recomienda que la limpieza sea con solventes inorgánicos o que no vayan a dañar de alguna manera el polímero, ¿no? Los guantes protectores, básicamente, pues hay que cuidar que no tengan perforaciones, hay que cuidar que si se contaminan con aceite, ese tengo ya que cambiarlo, hay que cuidar que si tiene alguna rasgadura, algún daño por algún corte que es cedido, inspeccionarlo, si traspasó, se genera un orificio, cambio, ¿no? Eh, Dice que no se deben utilizar guantes protectores a menos que hayan sido limpiados a fondo de la sustancia contaminante. Mi recomendación es que si ya se les contaminó con algún producto químico, cambio ya, porque de alguna manera el contacto frecuente con el otro guante lo va a desgastar, lo va a dañar. Guantes que han estado en contacto con sustancias nocivas, eh, pues dice para ir limpiar en cuanto se termine la tarea. Si quedó muy impregnado y se absorbió y al momento que yo le doy la vuelta al guante dentro de la parte de la piel, lo logro ver de este lado, ya la recomendación mejor sería un cambio, ¿no? No vamos a poner en riesgo la vida de una persona por el costo de un par de guantes certificados, ¿no? Creo que esa parte
todos estamos aquí de acuerdo en que no debemos escatimar en la seguridad. Con respecto a los materiales de fabricación de los guantes, se tiene permitido lo que es piel de cabra, piel de res, también piel de venado, y bajo ciertas condiciones muy específicas, que así lo marca la normativa que mencioné, la F496, también piel de cerdo, ¿no? Donde se requiere un gramaje mayor incluso por el tema de que la resistencia al paso eléctrico es menor que en las demás pieles. La inspección periódica, aquí les dejo también una guía. Este es el extracto específico de lo que viene siendo la normativa europea. Eh, Básicamente lo que tenemos que revisar es que el guante, pues, como decía, no tenga perforaciones, no tenga rasgaduras. Y en el caso, por ejemplo, de cuando hay algo que me gusta aquí hacer aclaración, cuando hay algún biológico, un riesgo biológico, porque la persona ya sea que tenía una pequeña cortadura o algo en su mano antes de utilizarlo, pues tendrá que hacerse una limpieza a fondo para eliminar los patógenos transmitidos por la sangre, ya que podría llegarse a conservar ahí dentro, ¿no? Esto se los dejo también aquí. Quise integrarlo a la presentación para que ustedes puedan tener una guía de cuál es la inspección que se debe realizar conforme a lo que marca N 60903. Las inspecciones en general, para ver la parte de pinchazo, puede hacerse de una manera manual. Ustedes lo van a ver aquí. Lo que vamos a hacer pues, es proceder a hacer un inflado o un llenado. Básicamente se infla el guante. Vamos a proceder a hacer esto y pues buscar o escuchar que no tenga ninguna fuga. Se venden kits, hay kits de inflador en campo. Esto lo que hace es que nos asegura el revisar la integridad del guante desde la parte de la boca manga o el ribete. Y pues esta inspección deberá hacerse previa a cada uso en campo. La evaluación visual para STM, también esto que les dejo aquí es una guía, es buscar que no tenga agujeras, grietas, ampollas, cortes. Si por ejemplo al guante se le ve una parte como que se ve como hinchado, despegada, como inflada, ya ese guante tendrá que ser cambiado. Es un poco más rigurosa la inspección de STM. Yo se les recomendaría, habría que bajar la F1236 para que la tengan como guía, ¿no? Y bueno, hablaba yo de retesteos. Tanto la norma NMX, bueno, la norma mexicana, la NMX S18, en este caso el estándar americano, NFPA 70E, ACTM 120 y N60903, nos habla de que estos guantes salen de fabricación. Una vez que salen de fabricación, tenemos 12 meses para utilizarlos. Si están ahí en gaveta o en aquel, no pasa nada, pero a los 12 meses tendrán que ser retesteados. ¿Sí? Tal cual. Cumple los 12 meses, se retestea. Es decir, ese certificado con el cual viene acompañado cada par de guantes tiene una caducidad, vamos así decirlo, de 1 año. ¿Sí? Si el guante como tal, vamos a decirlo, en el caso de Ansel, llega y en este caso vamos a decir, llega al continente, porque se viene de Malasia, llega al continente americano, pasa por una certificación previa al hacer el envío al usuario final, es decir, se retestea poco tiempo antes de que se le entregue al usuario final para garantizar que tenga el mayor tiempo disponible el producto con esa certificación. ¿Qué nos dice la normativa? Bueno, yo lo tuve ahí, lo utilicé y dice la normativa que después de utilizarlo, si yo lo puse en uso, yo tendré que darle en este caso 6 meses de uso y tendré que volverlo a retestear. Así lo marca la parte europea, la parte americana y también lo poco que tenemos de la normativa mexicana. Entonces, ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, el guante pues me duró ahí 12 meses, no lo utilicé? Bueno, lo puedo mandar a retestear y lo puedo utilizar. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el guante? Vamos a decir, el día de mañana cumple 11 meses, lo utilizo. No quiere decir que entonces, si lo utilizo el día de mañana, tengo 6 meses para utilizarlo. En este caso, la norma de los 12 meses se antepone a la de los 6 meses. Si mañana cumple 11 meses y yo lo uso, pues voy a tener nada más un mes para usarlo, porque a los 12 meses tendré que retestear. Así es como funciona el tema de los retesteos y viene muy explícito en la parte de la normativa. Muy bien. Primero agradecerte, Eduardo, por pues este increíble Tech Day y pues toda la información que nos compartimos. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por asistir y pues hasta luego. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.